Bueno, hoy me invitaron para hablar acerca de un tema y este es un tema un poquito controversial en este tiempo y se llama ¿Cómo manejaría Jesús la ansiedad en el tiempo de coronavirus? Pero antes de comenzar quisiera que oráramos y que pusiéramos este tiempo en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Así que cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, papá, porque tú nos permites hoy estar aquí. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida en este tiempo que hemos estado en casa. Gracias porque a ti nada de esta situación mundial te agarró por sorpresa. Tú lo tenías todo perfectamente planificado, así como tienes nuestra vida planificada y nos conoces desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Gracias por la tecnología, gracias por las plataformas que hoy nos permiten comunicarnos, pero sobre todo, gracias por habernos escogido y ser tus hijos y amarte y anhelarte y que por ese anhelo y ese amor que hoy te tenemos podemos estar reunidos a través de la tecnología y a través de estas plataformas para escucharte a ti, para hablar de ti y para saber y recordar lo maravilloso que tú eres. Te agradecemos por todo lo bueno que tú nos has dado en este tiempo, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque podemos vivir en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hablábamos entonces de cómo manejaría Jesús la ansiedad en tiempo de coronavirus. Bueno, me tomé el tiempo para preguntarles a algunos amigos qué piensan de la ansiedad o qué se les viene a la mente cuando yo digo la palabra ansiedad. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo ansiedad? ¿Qué piensan o qué definición le darían a la palabra ansiedad? Y pues muchos me mandaron sus mensajes que ansiedad es preocupación, que ansiedad es las ganas de querer hacer algo y tal vez no poder. Ansiedad da cuando perdemos el control de alguna cosa. Le pregunté a unos amigos psicólogos. Una mía me dijo que la ansiedad era algunos síntomas que el cuerpo podía darnos y que no debíamos evitarlos sino prestarles atención y pues tomar las medidas necesarias. Y mi otro amigo, que también es psicólogo, me dijo que pues la ansiedad es como una muestra de un exceso de preocupación que nosotros podemos tener en algún momento. Y por supuesto que no podía faltar preguntarle a San Google, ¿verdad?, ¿qué es ansiedad? Y ansiedad, según Google, dice que es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Puede producir taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Antes de que sigamos, les voy a presentar, este es mi cuaderno, aquí es donde yo apunto muchas cosas. Creo que todavía me encanta la tecnología, pero todavía soy de esto. Así que yo voy a estar leyendo mi Biblia física y también voy a tener mis apuntes aquí en mi cuadernito. Y bueno, regresemos a lo que habíamos hablado de qué era ansiedad para esta amiga que les conté, que es psicóloga. Y me llama mucho la atención porque ella decía que son síntomas que el cuerpo te presenta. Y acá dice que puede producir taquicardia, respiración agitada y sensación de cansancio. Bueno, lo que podemos saber es que en general todos dicen que es preocupación y miedo intenso. Pero me llama mucho la atención porque dice que es algo excesivo, continuo, pero ante las situaciones cotidianas. Entonces, ¿será que en realidad nosotros vivimos ansiedad constantemente y a veces no nos damos cuenta? No lo sé, no estoy muy segura. Pero lo que sí estoy segura es que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido ansiedad. ¿Y cómo manejaría Jesús la ansiedad en este tiempo de coronavirus? Vamos a ir un poquito más a lo que tiene que ver con la crisis mundial que estamos pasando del COVID-19. Vamos a ir un poco más allá de lo que nosotros podamos sentir hoy y vamos a ver qué hemos sentido antes y también qué es lo que nosotros queremos sentir más adelante. Les voy a contar unas historias de Jesús. Él es obviamente nuestro ejemplo a seguir y nosotros queremos menguar para que Él crezca en nosotros. Así que vamos a ir a unas historias muy conocidas porque quisiera que viéramos cómo Jesús se portaba ante las situaciones y qué tipo de carácter podía tener Jesús, porque a veces lo vemos así como Jesús allá, nosotros aquí, pero en realidad Él vino
a la tierra y también tuvo relación con gente humana, ¿verdad? Y vamos a ver la historia de la muerte de Lázaro. Esa historia es súper conocida, está en Juan 11. Si ustedes quieren lo pueden abrir ahí en sus Biblias. Yo lo tengo aquí ya súper señalado, como les dije, con mi Biblia física. Y pues dice Juan 11, yo no les voy a leer todo porque es muy largo y el tiempo es corto, pero les voy a leer las cosas con mis palabras también, que es lo que dice esta historia. Es súper conocida, así que Jesús anda en otro lado, ¿verdad? María, Marta y Lázaro eran muy amigos de Jesús. De repente, pues, Lázaro enferma y muere. Jesús sabe que Lázaro había muerto, así que regresa porque le llegan los rumores, ¿verdad?, de que Lázaro había muerto, y Marta sale a su encuentro. A mí se me hace Marta era como una persona muy, quizá como impulsiva, ¿verdad? Y ella quería hacer las cosas ya, y por eso dice, Marta, afanada estás, porque Marta era así, esa era su personalidad. Y entonces ella sale, ella no espera que Jesús llegue hasta su casa, sino que ella sale al encuentro de Jesús. Y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice en el capítulo 25, bueno, en el 24 le dice, Marta, Jesús, que iba a resucitar Lázaro. Y Marta le dice, sí, claro, Jesús, o sea, va a resucitar cuando todos resucitemos, pues. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de que ha muerto. Caminan un poco más, ¿verdad? Van de regreso como a la casa de ellos y se encuentran con María. Y viene María y le dice exactamente lo mismo. Y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, entonces mi hermano no hubiera muerto. En ese momento yo digo que Jesús ha de haber dicho así como, ay, pero si estas chavas han estado conmigo, son mis amigas, me conocen, ¿cómo no pueden saber que yo puedo hacer algo más? Y dice la palabra que Jesús se enoja. O sea, dice, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Tuvo como las dos cosas. Fue a haber sido algo así como, o sea, ¿me conoces o no me conoces, verdad? Y entonces se disponen a ir a donde está la tumba de Lázaro, van. Y le dice, cuando ya estaban ahí, que quiten la piedra. Y entonces Marta otra vez llega y le dice, pero Jesús, o sea, ya tiene 4 días de estar ahí, o sea, seguro ya apesta. Y en eso yo me imagino que Jesús voltea a ver así como, ¿en serio, Marta? Y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y aquí me quiero detener en ese versículo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dejemos eso en la mente. Porque ¿qué pasa después? Jesús le dice, Lázaro sal fuera, y Lázaro resucita, ¿verdad? Pero vamos a tener eso en pausa. Ahora vamos a ir con otro versículo. Sí, eso está en Juan 14. Y me encanta esta parte porque es como cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él es el camino al Padre. Pero es bien curioso porque ellos han pasado mucho tiempo. O sea, si ustedes se dan cuenta, no hace falta mucho para que Jesús muera en este momento que vamos a hablar ahorita. De todas formas, los discípulos no saben quién es el camino. Es como bien extraño, pero bueno, vamos a hablar de esto. Dice que iban en el camino y les dice Jesús, ¿ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. Si ustedes se recuerdan, Tomás es el mismo que no quiso creer que Jesús había resucitado, sino que dijo que debía hasta que le tocara las manos o viera sus heridas, entonces iba a creer, ¿verdad? Hasta que lo oyera. Entonces creo que Tomás ya tenía eso como en mente, o esa era parte de su forma de ser, que le dice, no tenemos idea de a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pero escuchen lo que le dice Jesús. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Entonces entra Felipe a la acción y le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.
Y Jesús le responde, y otra vez me imagino a Jesús así como, ¿es en serio, Felipe? Y le dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Juntemos las dos cosas que quiero que le pongamos atención. La historia de antes, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la historia de ahora, donde Jesús, yo siento que sí se molesta un poco porque le dice, no puede ser, pues, o sea, ya hemos pasado tanto tiempo juntos y de todas formas no saben quién es el Padre. Pero de ahí les dice con amor, si piden las cosas en mi nombre creyendo, entonces se va a hacer realidad. Y hay una última historia que no la vamos a buscar, pero ustedes saben, eso está en Mateo, y es cuando Jesús va a calmar la tormenta. Ellos se van a ir a cruzar el lago y Jesús va a dormirse y de repente empieza el mar así súper intenso y la tormenta súper intensa y los discípulos tienen miedo y entonces van y despiertan a Jesús y luego Jesús les dice, ¿es en serio? Eso es en mis palabras, por supuesto. Porque Jesús le dice, hombres de poca fe. O sea, Jesús no era de aquellas personas que iban adulando a todo el mundo y decían lo que nosotros queremos escuchar. Jesús era una persona de carácter que estaba seguro de lo que estaba diciendo y que iba a ser honesto siempre. Entonces le dice, aparte que eran sus amigos, pues le dice, hombres de poca fe. Y luego pues él calma la tempestad y todo lo que nosotros ya sabemos. Vimos tres historias diferentes donde Jesús muestra un carácter fuerte, pero seguro de quién es Él y de lo que Él puede hacer. Ahora, vamos a ir a una historia que también es conocida, donde Jesús ya no está en el mismo plan, ¿sí? Jesús ya va a otro camino y lo vamos a conocer de una forma distinta. Y es cuando Jesús va a orar al monte de Getsemaní, justo antes de que lo van a entregar y antes de que venga su muerte. Y eso está en Marcos, vamos a leer Marcos 14, del 32 en adelante. No vamos a leerlo todo, pero yo voy a ir dándoles unos versículos. Y dice que fueron al huerto de Getsemaní y entonces Jesús les dijo aquí que se sentaran a sus discípulos mientras él iba a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. En este momento, Jesús ya no presenta el temperamento de decir, yo soy la resurrección y la vida, aunque Él la era. Pero ya ahí se presenta una parte humana de Jesús, donde Él tiene tanta tristeza y está tan angustiado que cree que eso lo va a matar antes de ir a la cruz. Y luego le dice a sus discípulos que oren por él, ¿verdad? Que oren para no caer en tentación porque Jesús sabía lo que se presentaba después. Y se va y se aleja un poco de ellos y va hacia el Padre y ora y le dice, si es necesario que yo viva esto, lo voy a hacer. Pero si es posible que pase de mí esta copa. Y en este capítulo habla que Jesús lo hizo 3 veces. Y que luego bajó, los discípulos estaban durmiendo, los despierta y luego regresa otra vez y va con papá y le dice, Abba Padre, papito, si es posible que pase de mí esta copa. Porque Jesús estaba realmente angustiado. Entonces, ¿Jesús tuvo ansiedad o no tuvo ansiedad? Según lo que hemos hablado, Jesús pasó por un momento de ansiedad ahí, un momento de preocupación. Pero ¿qué fue lo que él hizo? ¿Será que en ese momento era el momento para que Jesús agarrara ese carácter de las historias que vimos antes y saliera y dijera, no, yo vine a esto? Porque Jesús sabía que había llegado para ese momento. Yo vine a esto y yo voy a hacerle frente y voy a ser aguerrido. ¿Será que Jesús hizo eso?
Vemos acá que no. Lo que Jesús hizo en medio de su angustia y su preocupación, que sentía que lo llevaban hasta la muerte, Él fue con papá. Si es en este momento tú estás sintiendo alguna angustia o alguna preocupación excesiva que puede darte síntomas en tu cuerpo, esta es la respuesta. Preguntarnos qué haría Jesús. ¿Y saben qué? Jesús iría con papá una y otra vez. Y le diría, papá, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero si no, yo voy a cumplir tu voluntad. Porque cuando nosotros conocemos a papá y conocemos su palabra, nosotros podemos ir delante de Él y presentarnos en cualquier momento y saber que Él va a respondernos. Y que con la palabra va a poder alentarnos. Hoy yo quiero dejarte algunos versículos que tú puedes usar y que puedes recordar cuando te sientas ansioso, en medio del coronavirus o antes o después. Pero solo respóndete, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y la palabra dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Josué 1:8 y 9. Me encanta porque Josué normalmente utilizamos el 9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es perfecto. Pero antes dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche y de día en ese libro. Y harás conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el mandato. Y luego del mandato está la promesa del Señor. Así que hoy yo voy a invitarte a que tú vayas a tu Biblia, a que tú tengas un tiempo con Dios y que en medio de esta crisis mundial o en medio de cualquier circunstancia que tú hayas estado pasando y que tengas en tu mente esa preocupación excesiva, vayas delante de papá y te tomes un tiempo para hablar con él y eches toda ansiedad sobre él y clames a él y le digas que te responda, que te dé esas ideas que necesitas, porque tal vez estás pasando por una situación económica difícil y necesitas ideas para poder sacar lo económico de tu casa. Porque tal vez estás pensando en que el mundo se está acabando y nunca tuviste novio o no te vas a casar o no tendrás hijos. Tantas cosas que pueden llenarnos de ansiedad y cosas más profundas. Quizá este tiempo en casa te haya puesto a pensar por qué papá se fue, por qué nos abandonó, por qué me tocó vivir esto a mí. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor es lo único que a nosotros nos va a mantener vivos. Y la vamos a meditar de día y de noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Padre por habernos dado esta palabra. Y vamos a reconocer que nosotros no podemos por nosotros mismos, pero que si vamos ante papá, las cosas cambian. Y aunque no podamos cambiar el proceso en el que nosotros estemos, papá va a estar con nosotros, junto a nosotros, así como lo hizo con Jesús. Papá, te damos gracias porque tú has hablado a través de tu palabra, porque nos has enseñado cómo Jesús pudo haber manejado diferentes situaciones, pero que cuando llegó un momento en el que él sintió ansiedad, tuvo preocupación excesiva, su corazón latía fuertemente y sentía que moría, tú estabas ahí. Gracias porque Jesús nos modela a que vamos contigo, a que tú eres nuestra única respuesta, a que tú eres el camino, a que tú eres el Padre y nosotros podemos ir delante de ti a buscar una respuesta. Ayúdanos a que cualquiera que sea el momento que estamos viviendo, siempre podamos responder la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar?
¿Qué haría Jesús al tener ansiedad en medio del coronavirus? ¿Qué haría Jesús al tener ansiedad en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando? Lo que Jesús haría es ir a ti. Y eso es a lo que nosotros hoy vamos a apelar, a ti, a tu compañía, a tu amor. Te amamos, te bendecimos y te entregamos todas nuestras ansiedades, así como dice 1 Pedro 5:7. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú cuidarás de nosotros. Te amamos y te agradecemos tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo, de verdad. No tienen idea de lo confrontada que yo también me sentí al momento de preparar esto y a saber que cada quien podemos tener un carácter diferente, pero hay una sola respuesta y un solo camino. Y eso es ir con papá y presentarnos delante de él y tener tiempos con Dios a diario, leer su palabra y llenarnos de sus promesas y de cada una de las cosas que él desea hablarnos en particular y también en general. Gracias por este tiempo, gracias por la invitación, espero verlos algún día y poder abrazarnos y poder hablar de las cosas que papá ha hecho por nosotros en estos días y también lo que él hará más adelante. Muchas gracias.